Hola amigos, que la paz del Eterno esté siempre en sus hogares. José Moreno, servidor de Dios y de su pueblo. En esta ocasión estaremos viendo Segunda de Pedro, capítulo 1, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 1 al 9. Le he titulado Conoce tu salvación. ¿Qué tanto conoces tu salvación? Más allá de aspectos doctrinales, sino cómo la vives, cómo es que la gozas, la disfrutas y sobre todo cómo es que permaneces en esa tranquilidad de la salvación que Dios te ha dado. Y a propósito de tranquilidad, comencemos con un poquito de humor. Resulta de que ahora está muy de moda de que se les llegue a dejar a los bebés, a encargar a los abuelos. Siempre ha existido, pero ahorita un poquito más. Y en una ocasión le dejaron allí encargado el bebé a los abuelitos y estaban muy contentos ellos, cuando de repente ella, ya llegando la hora, le dice: viejo, tráete al bebé. Y le contesta el esposo: espérate, querida, espérate. ¿A qué esperamos? Pues a que llore. No, viejo, ya es su hora de comida, ya tiene que comer. No quiero que llore. ¿Por qué quieres que llore? Y contesta el esposo: pues porque no sé dónde lo dejé. Bueno, ok. Pues vamos a ver Segunda de Pedro capítulo 1, versículos 1 al 9. Tenemos que recordar que existen tres palabras claves en lo que llamamos el Nuevo Testamento, y son fe, esperanza y amor. Y hay también tres apóstoles principales que escribieron en especial en cada uno de estos temas. Aunque los tres escribieron de todos ellos de fe, esperanza y amor, se especializaron cada uno de ellos. Por ejemplo, en cuanto al amor, fue el apóstol Juan. En hebreo es Shaliach Yohanan, ¿sí? El día que tú le conozcas y te presentes, no le vais a decir apóstol Juan, porque no te va a decir quién es ese, no, él es el Shaliach Yohanan. Bueno, ok. En cuanto a la esperanza, escribió el apóstol Pedro, así lo conocemos nosotros. Él es realmente Shaliach Shimon y por sobrenombre lleva por sobrenombre Kefa. Sí, exactamente. Cuando tú veas una Biblia interlineal o una Biblia que tenga palabras en hebreo, pues vas a ver que dice Kefa. Y en cuanto a la fe, escribió el apóstol Pablo, el Shaliach Shaul. Bueno, pues ahorita estamos exactamente con el apóstol de la esperanza, Shaliach Kefa o Shaliach Shimon, y él escribe principalmente o muy puntualmente le escribe a los expatriados, así dice la primera epístola de Pedro, a los expatriados. ¿Quiénes eran estos? Eran los judíos que salieron obligados por el Imperio Romano, salieron forzados de su tierra. Y obviamente salieron al exilio y se situaron en la parte norte, en lo que es Asia Menor, lo que tú y yo conocemos el día de hoy como Turquía. En todas las ciudades que están allí en Turquía, ellos se trataron de asentar siendo perseguidos por el Imperio Romano. A todos ellos les da el mismo mensaje, tanto en la primera epístola como en la segunda, una epístola donde les dice: en Dios hay esperanza. Claro, estas personas habían salido forzadas y habían perdido absolutamente todo, su patrimonio, muchos de ellos, a gran parte de sus familias. Habían perdido sus propiedades, sus actividades, habían perdido todo. Y para ellos el mismo mensaje es de que en Dios hay esperanza. Aun cuando las circunstancias en ellos es desesperada, el apóstol Pedro les enseña que conozcan su salvación. Y a lo mejor una persona en esas situaciones dirá: ¿y como para qué quiero conocer mi salvación? Es que tú has sido salvado. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach, es decir, Jesús el Cristo, perdió todo eso que tú has perdido y mucho más. Y aún así, Él el día de hoy ha resucitado, y por esa resurrección la esperanza se mantiene viva tanto en ti como en mí, dice el apóstol Pedro, porque esperamos precisamente que también seamos vivificados como Él lo fue, y el día de hoy Él es totalmente inmune a las dificultades de este mundo. Pero vamos a leer esos versículos. Segunda de Pedro, acompáñame a las Escrituras, donde dice así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo,
una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participante de la naturaleza divina. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Y aquí está el apóstol Pedro hablándole a personas que han perdido todo y que hoy están en un país distinto, en una cultura distinta, tratando de sobrevivir y con circunstancias de mucha limitación e incertidumbre. Les está diciendo: crezcan en esa salvación. Y si ya tienes fe, añádele virtud. Y si ya tienes virtud, añádele conocimiento, estudia las escrituras. Y si ya tienes conocimiento, bueno, ocúpate del dominio propio. Controla tu carácter y en fin, les está dando una serie de pasos para que ellos crezcan en la salvación, crezcan en esta fe. Por eso es importante que veamos en esta ocasión dos subtemas importantes acerca de conoce la fe. La primera es firmemente salvados, y esto fíjate que está implícito en el nombre del apóstol Pedro. Pero me voy a ir al nombre original. El mundo entero conoce a Pedro por su apodo, ¿verdad? Que es Pedro. En realidad Jesús le puso Kefá, ¿sí? Que ya traducido hasta el español es Pedro, pero es Kefá. Pero su nombre original no es ese. Su nombre original es Simón. Él se llama Simón o Shimón. Y lo interesante es que él se presenta en esta carta precisamente como Shimón Pedro. En la primera carta no lo hace así, en esta sí lo hace. Y Shimón, obviamente, al darnos un nombre que es un mensaje en sí mismo, nos está pidiendo que vayamos a la primera referencia del primer Simón en la Biblia. ¿Dónde está el primer Simón en la Biblia? En Génesis. Ahí encontramos al primero de todos los Simones en la Biblia. Génesis 29:33 está hablando Lea y dice así: concibió otra vez Lea y dio a luz un hijo y dijo: por cuanto oyó Yahvé que yo era menospreciada, me ha dado también este, y llamó su nombre Simeón. Así es, Simón es la forma más antigua del nombre, pero también en el hebreo se dice Shimeón, ¿sale? Así que todos estos es el mismo nombre y todos tienen que ver o están relacionados con el oír. ¿Te fijaste cómo en la cita de Génesis decía por cuanto oyó? Lea era una mujer que no era muy amada por su marido y entonces ella, orando al Señor, Dios le responde, Dios le oye sus oraciones y le responde con un hijo, y por eso es que le dice: mira, le voy a poner Shimeón, que significa oír. ¿Por qué? ¿Por qué le pusiste así, Lea? Porque Dios oyó, me escuchó. Finalmente me escuchó y me bendijo con un hijo. Así que cada vez que nosotros oímos el nombre de Simón, tenemos que entender que se trata de oír. Antes de hablar del primero de los mandamientos de la palabra de Dios, o el mandamiento principal, ¿tú conoces el mandamiento principal? ¿Cuál es el primero? Bueno, pues antes de ese primer mandamiento siempre está el nombre implícito de Shimón, porque es oír. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad, que significa: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Y ahora sí viene el mandamiento: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Obviamente esto lo dice la palabra del Señor.
Y así como el ser humano quiere ser oído, todos queremos ser oídos de parte de Dios, ¿verdad que sí? El día de ayer estábamos orando, mi esposa y yo, con base al Salmo 85, y ahí uno de los versículos dice que Dios nos oye, nos escucha. Podemos tener un Shimón, un Simeón en nuestra relación con Dios. Y qué maravilloso es cuando Dios te escucha y responde tus oraciones. Bueno, pues así como todos los seres humanos queremos tener un Shimón en nuestra relación con Dios, es decir, queremos ser oídos por Dios y bendecidos por Él, así también Dios quiere también ser oído. Él también quiere un Shema de sus hijos y que sus hijos le obedezcan. Claro, es tan bonito ser oído. Y esto es lo principal que el apóstol de escuchar nos está diciendo. Por eso nos dice, yo soy Shimón, yo soy el que escucha. Y tú también has escuchado, tú has escuchado la palabra de Dios y la has escuchado con fe. Y por haberla escuchado con fe y respondido obedientemente a esa palabra, es que tú hoy eres salvo. Y Pedro les está diciendo eso a los expatriados. Oigan, sí, sabemos que tienen muchos problemas, sabemos que tienen muchas dificultades, sabemos que la vida de ustedes no es lo que quisiera que fueran, sin embargo, tienen una bendición que excede cualquier problema, dificultad o desgracia que te haya ocurrido. Y lo que excede es que tú has, Shimón, tú has escuchado la palabra de Dios con fe y el día de hoy tú tienes salvación y esperanza. Ahora vamos a ver acerca de nuestros derechos como personas que somos salvas en el Señor. La segunda cosa que hace Pedro es que él se presenta, sí, primero como como Simón, ¿verdad? Pedro, pero luego inmediatamente dice siervo y apóstol de Jesucristo. Pero me llama la atención la palabra siervo. Esta palabra siervo, en el original, que tú puedes ver en una Biblia interlineal, es la palabra griega doulos, que significa esclavo. Sí, nuestra traducción al español es muy amable, ¿verdad? Siervo de Jesucristo. Pero en realidad lo que está diciendo es que Simón, el que escucha, al que pusieron por apodo Pedro, ¿sí? Él es un esclavo del Señor. Y es que todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo, todos los que hemos entregado nuestra vida a Él, somos también, igualmente que Pedro, porque dice que nuestra fe es igualmente a la de Él, somos también esclavos de Dios. Es muy interesante esto, porque la palabra esclavo es una palabra que no nos gusta tomar para nuestra identificación, para nuestra identidad. Eres un esclavo. No, todo el mundo dirá, no, yo soy libre. Pero qué curioso, la característica principal de todos aquellos que hemos sido libres gracias a Jesucristo es que somos esclavos. ¿Esclavos de qué? Esclavos de Dios, esclavos de la justicia. La palabra de Dios nos enseña que hay dos tipos de esclavitud. O las personas son esclavas del pecado y con ello reciben la muerte, o son esclavas de la justicia y con ello reciben la vida. ¡Wow! ¡Qué diferencia! Tú puedes leer ahí estas citas que te estoy poniendo de Romanos para que veas de dónde sale esto. Bueno, pues ahí está de Romanos. De hecho, vamos a verlas. Romanos 6:15 al 16. Dice aquí Romanos 6:15, dice que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos por obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Ahí están los dos tipos de esclavitud: al pecado para muerte o a la justicia o a la obediencia para justicia. Vamos a leer Romanos 7:12. Romanos 7:12 dice aquí: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Por si tú pensabas que la ley era mala, era una esclavitud, que obedecer la palabra de Dios, obedecer los mandamientos de Dios, si alguien te dijo que eso es esclavitud o legalismo o cosas por el estilo, quiero decirte que esa opinión de tal persona está equivocada. La verdad, la palabra de Dios nos dice que la ley es buena, santa, justa. Es más, no solamente eso, es espiritual. Sí, también lo dice, ahorita lo vamos a ver. Pero veamos Romanos 6:20. Regresamos allá a Romanos capítulo 6, versículo 20, donde dice: porque cuando erais esclavos del pecado,
erais libres acerca de la justicia. ¿Qué es esto? Sí, una persona que decidió ser esclava del pecado, sí, que va a tener muerte, ¿verdad? Que no quiere ser esclava del mandamiento, de la obediencia a la palabra de Dios, sino que quiere ser esclava del pecado. Esa persona es libre para la ley. ¿Cómo es esto? Sí, es un esclavo. No puede hacer otra cosa más que pecar. Es esclavo del pecado, lo que va a hacer es pecar. ¿Está obligado a obedecer los mandamientos de Dios? Por supuesto que no. Un esclavo del pecado no está obligado a obedecer los mandamientos de Dios. Es libre de la ley, es libre de la Torá, es libre de la instrucción. No está obligado a amar a Dios, no está obligado a amar al prójimo. No, porque es esclavo del pecado. No está obligado a perdonar, no está obligado a ayudar a sus semejantes, no está obligado a pagarle bien a sus empleados si es que es patrón, no está obligado a trabajar bien para un patrón si es empleado. No está obligado a nada de eso porque es un esclavo del pecado. No se le puede pedir que obedezca algo, entonces simplemente es libre de la ley. Lo contrario también es cierto. Un esclavo de la obediencia, un esclavo de la justicia, un esclavo de Dios, de Jesucristo, como lo fue Pedro, ¿verdad? Como lo fue Shimón. Él es esclavo de la ley y entonces es libre del pecado. Por supuesto que sí, porque en automático cuando una persona empieza a no tener dioses ajenos, cuando empieza a honrar a su padre y a su madre, cuando empieza a ser leal con la mujer de su juventud, es decir, con su esposa, cuando empieza a obedecer los mandamientos del Señor, en ese mismo momento él se libera de equivocarse, se libera del pecado. Así que solamente hay dos esclavitudes, ya sea del pecado para la muerte o de la justicia para la vida. El que es esclavo del pecado no tiene la obligación de cumplir los mandamientos, mientras que el que es esclavo de Dios es libre del pecado y los mandamientos son su norma de fe y conducta. Fíjate lo que dice aquí Romanos 7:14. Porque sabemos que la ley es espiritual. Por eso es que el apóstol sabe que debe de cambiar su esclavitud. Sí, por supuesto, nada más existen esas dos. O esclavitud para muerte o esclavitud para vida. ¿Sí? Pero ahí dice que la ley, la Torá, es espiritual. Si a ti te habían dicho que la Torá era legalismo, por supuesto que no. Por supuesto que no. Romanos capítulo 6, vamos a leer y vamos a retraducir. Porque si bien es cierto que la palabra de Dios es perfecta, las traducciones no gozan de esa cualidad. Y fíjate lo que dice aquí Romanos 6, algunos versículos. Empezamos con el 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y liberados del pecado, viniste a ser siervos o esclavos de la justicia. Versículo 20. Por cuanto erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Te remarqué esas dos palabras justicia porque quiero que las veamos con otros sinónimos. Por supuesto que está bien, así están escritas. Sin embargo, hay muchos sinónimos acerca de la justicia. Por ejemplo, hay otros sinónimos que podemos ponerlos. Jesucristo es la justicia de Dios. Así que podríamos poner la palabra Jesucristo allí y el sentido sería lo mismo. Sería lo mismo. Pero hay otras cosas que es justicia. Ya acabamos de leer que la ley es justa. Es decir, ¿quieres conocer algo justo? Jesucristo, la palabra de Dios, la verdad, la justicia, todas ellas son sinónimos y todas las podemos poner allí y el sentido no cambia, al contrario, se comprende mucho mejor. Fíjate, aquí te lo estoy poniendo para que pongamos esas palabras. Dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y liberados del pecado, vinisteis a ser siervos de la... Ahí puedes poner de la palabra de Dios, de la justicia, puedes poner de Jesucristo, puedes poner de la Torá, de la palabra de Dios. Porque cuando eres esclavos del pecado, eras libres acerca de la Torá, acerca de la justicia, acerca de Jesús y sus instrucciones. Pero ahora que eres esclavo de Jesucristo, ahora eres libre del pecado.
Fíjate qué interesante. A veces hemos tenido algunas ideas extrañas, ¿verdad? Dentro de la cristiandad a veces llegamos a tener ideas extrañas en cuanto a los mandamientos de Dios o la ley. Sin embargo, en los Salmos, cada vez que se habla de los mandamientos o de la ley de Dios, se habla o se le relaciona con conceptos como la libertad, la enseñanza, el entendimiento, el corazón limpio, el ser vivificado, la salvación y la paz. La ley de Dios está relacionado con todo esto. Y te voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, Salmo 119, versículos 45. Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Una persona que busca obedecer la Torah de Dios es la que anda en libertad. 119, 94 también. Tuyo soy, le está hablando el salmista a Dios, tuyo soy, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Así que, mi amigo, mi hermano en la fe, es importante que elijas qué tipo de esclavitud quieres. Porque si tú quieres ser libre, no ser siervo de la palabra de Dios, está la otra esclavitud que no te conviene, obviamente. ¿Te fijas? Qué interesante. Desde el momento en que los expatriados, aquellos destinatarios de las cartas de Pedro, desde el momento en que ellos entendieron que ya no eran esclavos del pecado, sino que ahora eran esclavos de la palabra de Dios, porque finalmente Jesús es la palabra de Dios, desde el momento en que ahora ellos eran siervos de Cristo y sujetos a la palabra del Señor, desde ese momento entendieron muchas cosas y algo sensacional pasó en sus corazones. Ellos desde ese momento dejaron de ser esclavos de otras cosas como la tristeza, dejaron de ser esclavos de la depresión, la ansiedad, las preocupaciones y los resentimientos. Porque una persona puede ser esclava de estas cosas. Sí, preocupaciones, ansiedad, resentimientos. ¿Por qué? Por una sola razón. Y la razón son las expectativas que se forma la persona. Cuando una persona tiene expectativas y estas no son cumplidas, entonces vienen todas estas cosas: tristeza, depresión, ansiedad, resentimientos, etcétera, etcétera. Pero un esclavo, para empezar, un esclavo no tiene derechos y por lo mismo un esclavo no tiene expectativas. Revisa las veces que tú te has sentido triste porque las expectativas que tú has tenido respecto de una situación, respecto de una persona, respecto de un entorno, no se cumplen. Cuando nuestras expectativas no se cumplen, entonces es que entran todas esas cosas. Pero cuando reconocemos que somos esclavos, que realmente no tenemos derechos, que la salvación es suficiente causa de alegría para nosotros, entonces, si nuestras expectativas no se cumplen, no nos ofendemos. Hay muchas personas que obviamente cuando son bien tratadas, pues se siente bien. ¿Qué pasa cuando te dan un reconocimiento? O cuando te aman en tu familia, o te respetan en tu trabajo, cuando te consideran en la sociedad. ¿Qué pasa cuando en un negocio, en una sociedad, eres bien tratado? ¿Qué sucede? Pues todo eso es algo maravilloso, ¿verdad? Qué excelente. Pero ¿qué pasa cuando no sucede? Porque esto también no sucede. No podemos fabricar un mundo de colores, ¿verdad? No podemos fabricar. Este mundo no siempre nos va a tratar como nosotros quisiéramos. Y el problema no es si nos van o no a tratar como nosotros quisiéramos. Ese no es el problema, porque de que va a suceder, va a suceder. El problema es cuando nuestras expectativas son altas y al no cumplirse, ¿qué sucede? En cambio, si tus expectativas no fueran esas, oye, que te dieron un reconocimiento, no lo esperaba, pero bienvenido, muchísimas gracias. Oye, es que no esperaba que mis hijos, dice una persona, no esperaba que mis hijos me obedecieran y lo hicieron. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Es lo correcto, por supuesto que sí. Pero cuando tus expectativas no son esas, tú no puedes ser ofendido. Por eso es que Pedro les escribe a aquellos que han alcanzado por la justicia, no por la nuestra, no por nuestros méritos, no por lo que nosotros merecemos, no, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Pedro lo estaba hablando porque él, en carne propia, vivió el hecho de todas esas expectativas, una por una, fueron derribadas. Y llegó el momento en que él
ya no tenía tantas expectativas. En una ocasión le platicaba yo a algún aconsejado mío y le decía, ¿por qué esperas tanto de la gente? No, es que yo he dado mucho por ellos. Sí, pero ¿por qué esperas? Yo sé que es correcto que te correspondan con el amor que les has dado. Yo sé que es correcto y es justo que te traten bien cuando tú has tratado bien, que te ayuden cuando tú has ayudado, que te amen cuando tú has amado, que te sean fiel cuando tú has sido fiel. Yo estoy completamente de acuerdo. Pero aún así la pregunta subsiste, ¿y por qué esperas todo eso de la gente? Jesús no esperaba nada de la gente. Dice la Escritura que él sabía cómo es el corazón del hombre. Y eso no significa que Jesús no amara al mundo. No, por supuesto que no. Jesús ama al mundo. Dios Padre ama al mundo. Pero eso no significa que espere mucho de él. De la misma manera, tú el día de hoy puedes liberarte de resentimientos, puedes liberarte de tristezas, de ansiedades. Tan sencillo si dejas de estar esperando tanto de los demás. Salmo 119, 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo, ni tristeza, ni traumas, ni ansiedades, ni nada. Soy José Moreno, te invito a que te suscribas, compartas y le des clic a la campana. Que el Señor te bendiga. Nos vemos en la siguiente. Shalom, shalom.